Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones en este precioso Shabbat. Una vez más, aquí estamos pues para traer nuestro comentario de la parashá que nos ocupa en este Shabbat. Y pues les saluda en esta hora su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y enviamos saludos hasta allá, hasta cabina principal, a nuestros amados mentores, a Jarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Así que bendiciones para ustedes, amados Morín. Y pues también quiero enviar saludos a todos los Morim de las Quejilot de Yehoshua, que también traen su comentario cada Shabbat. A nuestro amado More Rudolf, nuestro amado More Antolín, nuestra amada Mora Sandra también. Muchas Berajot. Y pues, como ya dije, para nuestros Roim, Ajarón y Araceli de Morales también. Así que es una bendición poder compartir nuestro comentario de Parashá y poder escuchar también a nuestros amados hermanos, consiervos, Morim de las Quejilot de Yehoshua, que pues traen cada Shabbat su comentario también. Es una bendición. También a nuestra hermana, muchos saludos a nuestra hermana Blanca, que le decimos Blanquita de cariño, que es pues quien siempre está ella encargada de las oraciones, siempre está haciendo tefilot por todo el ministerio, por toda la Kehilá de Yehoshua, Asambleas Alfa y Omega, y pues ayunando también y encargada de ese bello ministerio. Así que muchas bendiciones. Y bueno, a mis hermanos, a toda la Kehilot de Yehoshua, muchas bendiciones a toda la Kehilot de Yehoshua, también a la Yeshiva Yeshua. Así que vamos a hacer una tefilá para comenzar entonces nuestro comentario en esta preciosa hora. Oremos. En esta hora oremos al Abacadosh. Padre, en esta hora venimos delante de usted, dándole toda la honra y toda la gloria. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten hatorah, beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Y bien, la parashá que nos ocupa hoy, mis queridos hermanos y hermanas, pues lleva por título Re Karati, que pues significa mira que yo he llamado, ¿verdad? Y bueno, está basada, mis queridos hermanos y hermanas, en lo que es pues el capítulo 31 y capítulo 32 de hasta el verso 14 del libro de del libro de Shemot, o como es conocido, Éxodo. Así que aquí está basada la parashá. Realmente comienza en el verso 2 del capítulo 31 y termina pues o llega hasta el capítulo 32 y verso 14, verso 14, del 31.2 al 32.14. Allí está, ahí va a estar centrado nuestro comentario hoy, donde vamos a estar llevando nuestro comentario pues hoy de la parashá. Y bien, entonces ya dijimos cómo se llama, Re Karati, que significa mira que yo he llamado. Y pues leamos desde el verso 1, mis hermanos. Vamos a leer donde comienza este capítulo, que dice del capítulo 31, verso 1 y 2, dice: y el Eterno Jehová habló a Moshe diciendo:
Mira, verso 2, que yo he llamado por su nombre, o sea, he elegido a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y bien, podemos continuar leyendo y nos vamos a dar cuenta en estos primeros versículos de este capítulo 31, que acá el eterno Jehová nos habla y da a entender que Él, o sea, Jehová, no solo da dones espirituales, porque estamos nosotros eh, muy acostumbrados a escuchar solamente acerca de dones espirituales y bueno, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, eh, como dice Efesios 1:3, los dones del Ruach HaKodesh, pero que son más de tipo espiritual, que menciona la primera carta a los Corintios, por ejemplo, en uno de sus capítulos. Eh, y bueno, algo otros dones que tiene que ver cómo somos nosotros, que están allá en la carta a los Romanos también, capítulo 12, si mal no recuerdo. Y pues los ministerios que habla el libro de los Efesios también en uno de sus capítulos. Así que estamos acostumbrados a escuchar todo esto, pero acá el eterno Jehová nos está dando a entender que Él no solo da dones espirituales, sino que también da dones en el aspecto natural, terrenal, es decir, la capacidad, para ser más claros, la capacidad de desempeñarnos en un oficio u profesión en la vida. Así que, y pues, aunque no es el tema principal en esta parashá que quiero que miremos, porque lo que quiero que veamos es el becerro de oro y el Shabbat, o el Shabbat y el becerro de oro, pero es importante mencionar esto, ¿sí? O sea, el tema principal que traemos en esta parashá, o de lo que queremos hablar en esta parashá, mejor dicho, es el becerro de oro y el Shabbat, o el Shabbat y el becerro de oro, pues. Pero creo que es importante también mencionar esto, porque cuando alguien aprende, por ejemplo, un oficio, dice esto lo hice por mí mismo, o sea, sí, es cierto, se esforzó y todo, pero quien está permitiendo que usted sea, por ejemplo, ¿qué? Un mecánico automotriz, un electricista automotriz, un pintor automotriz, una estilista, eh, una diseñadora de modas, etcétera, diferentes oficios y profesiones que hay. Sí, si usted es un licenciado en psicología, en filosofía, en pedagogía, si usted es un profesor de inglés, de español o de matemáticas, etcétera, sí, etcétera, etcétera, lo que usted sea, si usted es un maestro constructor, eh, todo eso lo da el eterno Jehová para que Él se lo ha dado para que usted pueda suplir las necesidades de su casa, suplir las necesidades de su familia y salir adelante, ¿sí? Y salir adelante. El oficio, la profesión que usted tiene, Jehová se la ha dado, ¿sí? Él es el que da este tipo de dones naturales, en un ambiente natural, terrenal, pues podemos decir, sí, a el ser humano. Y también si usted pues aún practica algún tipo de deportes y de ahí depende, ¿no? Su sostenimiento económico, también es el eterno Jehová quien ha permitido que usted ejerza tal o cual deporte, llámese como se llame, llámese fútbol, llámese béisbol, natación, qué sé yo, como se llame, sí. Pero el Eterno es que permite que usted tenga ese medio para que lleve el alimento y sostenimiento a su hogar y a su familia. Pero muy pocos lo reconocen y lo que dicen, yo hice esto, yo hice aquello.
Y en realidad es Jehová quien le ha dado tener este oficio, esta profesión, etcétera, etcétera. Y eso es importante que lo sepamos, mis hermanos. Y bien, ahora sí, entonces, miremos en el verso 14 de lo que quiero hablar, como ya le dije, del becerro de oro y el Shabbat. Miremos entonces del Shabbat primero. ¿Qué nos dice el verso 14 de este capítulo 31 de Shemot? Nos dice, y guardaréis el Shabbat porque santidad es para vosotros. Y ojo que las versiones le ponen sábado, pero no dice sábado. Eso es importante que usted lo sepa, que originalmente no dice sábado acá el verso 14. Y si guardaréis el Shabbat, pero las versiones que tenemos de traducciones le ponen sábado, pero no es sábado, mi hermano, mi hermana, eso téngalo presente. Y dice entonces, si guardaréis el Shabbat, porque santidad es para vosotros, el que lo profanare será muerto ciertamente. Pues todo aquel que hiciere trabajo alguno en él, esa alma será segregada de entre su pueblo. Vea usted, primero debemos de ver que acá está hablando del Shabbat, no del sábado. ¿Sí? Usted no debe de creer mucho acá las traducciones cuando ponen sábado, porque tradujeron mal. Shabbat no significa sábado, Shabbat significa descanso, cesar, reposo. Esos son los tres significados que significa Shabbat. Así que no es sábado, sí, pero eso es importante entonces que lo entendamos porque esto ha traído mucho error y han caído muchos en este error de tal manera que hoy en día miramos cómo el pueblo judío guarda el sábado, miramos cómo los adventistas guardan el sábado y no está diciendo sábado la Torá. La Torá no le está indicando a usted ser sabático. La Torá no le está indicando a usted ser sabático, porque qué diferencia habría entonces con los que son domingueros, ¿sí? Se critica mucho a la iglesia por llamarlo directamente, llamar el nombre de esta religión directamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se critica mucho porque guarda el domingo, pero ¿qué diferencia hay entre el que guarda el domingo y el sábado? No hay ninguna diferencia, aunque los que guardan el sábado, aunque los que son sabáticos quieran hacer ver que hay diferencia entre guardar sábado o guardar domingo. Guardar domingo, pero no es así, no hay ninguna diferencia. Usted guarda el domingo, está guardando como guardaban los griegos. Usted está guardando el sábado, está adorando a Saturno. Y aunque eso no se lo van a enseñar, ¿sí? Lo que le van a enseñar es que Dios dijo que hay que guardar el sábado. Y vea usted en las traducciones, dice cuando dice día de reposo, dice aquí equivale a sábado. Pero equivale a sábado por los hombres, pero realmente Shabbat, cuando vamos al original, no significa sábado en ninguna manera. Entonces, esto es importante saberlo y a veces para muchos es difícil asimilar esto, entender esto, pero es la realidad, mis hermanos. Busque en el original hebreo la palabra Shabbat, ¿sí? Busque la palabra Shabbat en el hebreo, pues busque la palabra Shabbat y vea qué significado tiene en el hebreo, ¿sí? No en una traducción, sino en el hebreo. Y Shabbat, como ya le dije, significa tres cosas: cesar, descanso y reposo, pero no significa miércoles, jueves, viernes, domingo o sábado, en ninguna manera. El que decir Shabbat sea un parecido a decir sábado, algunos ponen Sabbat por eso, porque dicen Sabbat, sábado. El que una palabra, y da risa porque el que una palabra sea parecida con otra en pronunciación, no significa que sea lo mismo, ¿sí? Entonces, usted puede decir Sabbat en vez de Shabbat para querer hacer entender de que Sabbat o Shabbat significa sábado. Para usted tal vez en su mente, en una interpretación propia. Pero cuando vamos a la Torá,
la palabra Shabbat no tiene nada que ver con el sábado. Así que, mis hermanos, es importante que usted sepa esto, porque si usted está guardando sábado, no sabe a quién está adorando al dios Saturno, porque antes se guardaba por los pueblos paganos el sábado como señal de adoración al dios Saturno. Entonces usted tiene que salir de eso, mi hermano, por favor, salgamos de eso. Por eso acá nosotros seguimos el calendario sacerdotal perpetuo, el calendario verdadero, mis hermanos, el calendario de Enoc, que muchos conocen como el calendario de Enoc, pero que ya está siendo entendido todo esto y por muchas comunidades de raíces hebreas se ha empezado a guardar lo que es el calendario de Enoch, que todavía falta que entiendan algunos puntos, como por ejemplo el día extendido de Josué y que el Shabbat no siempre cae el mismo día, no porque en el calendario sacerdotal perpetuo haya un cambio o el calendario de Enoch, sino porque más bien acá en los calendarios que tenemos en Occidente, pues hay días hay meses que no son completos, etcétera, etcétera. Pero no porque el calendario del Eterno cambie. Entonces, pero que ya se está viendo cómo algunas comunidades están comenzando a guardar el calendario de Enoch, pues eso es bueno. Y esperamos un día lleguen al completo entendimiento para comprender esto último que le he dicho, ¿sí? Que el calendario de Enoch no cambia y que cuando vemos que el Shabbat cae en diferentes días cada año, que se corre un día cada año, es por el calendario que tenemos acá en Occidente y que, por ejemplo, también está el día extendido de Enoch, que eso pues hay que entenderlo, pero tal vez fallan en esto, pero tenemos la esperanza y la fe que un día van a lograr entender todo esto, pero ya por lo menos hay un principio, porque muchos están comenzando a guardar el calendario de Enoch, aunque algunos pues todavía se equivoquen o crean que tienen el calendario de Enoch y agarren otro calendario, basándose en algunos descubrimientos por ahí que ha hecho Rachel Elliot, ¿sí? Una reconocida erudita judía, pero que se equivocan en algunos puntos también, ¿sí? Pero bueno, lo que trato de dar a entender, mis hermanos, es que hay comunidades que ya se están dando cuenta, ¿sí? Y que, por ejemplo, acá en nuestra comunidad de raíces hebreas, en las Quejilot de Yehoshua, mis hermanos, dirigidos por nuestros amados mentores, Aarón y Araceli de Morales, ya hemos descubierto esto y es una tremenda bendición y no nos estamos quedando con esto, lo estamos dando a conocer al mundo, ¿sí? Ahí hay mucha enseñanza en www.elyosoy.com. Ahí usted va a encontrar mucha enseñanza respecto a el Shabbat y el calendario que se lleva acá, mis hermanos. Va a encontrar alguna información ahí también. Así que es muy importante saber esto. Es muy importante conocer de que por siglos se ha llevado el día equivocado, creyendo que es el Shabbat, se ha guardado el día equivocado. Y que si bien es cierto, muchos se han equivocado guardando el domingo, otros se siguen equivocando guardando el sábado, pensando que el sábado es lo mismo que el Shabbat o que el sábado es el Shabbat, cuando en el hebreo sabemos que no es así, que el sábado no es el Shabbat. Que lo guarden los hermanos de Yehudá no significa que el Shabbat sea el sábado. Es porque ellos trajeron mezclaron el calendario de Dios con el calendario babilónico y por eso hoy guardan el sábado. También para traer fiestas paganas de allá de Babilonia y mezclarlas con las fiestas, con los Moadín, con los tiempos señalados del Eterno, es que ellos han hecho esto. Pero hoy mucho pueblo se está dando cuenta de este error. Así que cuando vamos al comentario también entonces judío, nos dicen la santificación del día, bueno, ellos dicen sábado por lo que les acabo de explicar, pero es del día de Shabbat, ¿sí?
La santificación del día de Shabbat es una ley propia del pueblo israelita, por lo cual lleva una responsabilidad. Oiga bien, y es una ley propia del pueblo israelita por la cual lleva una responsabilidad particular. Pues esta es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, dice el verso 13 de este capítulo que estamos leyendo, capítulo 31 de Shemot, una ley de confianza y de amor que Dios nos concedió, dicen el comentario judío, con su gracia divina, santificando entonces, mis hermanos, el Shabbat, la séptima parte de su vida semanal. El israelita proclama a Dios como creador y reconoce su obra. Aleluya. La profanación pública y premeditada del Shabbat merece la pena de muerte, dice el verso 14, como hemos leído. Y así lo dice literalmente el verso 14. O sea, es tremendo. Entonces, pues esta profanación, sigue siendo el comentario judío, es en cierto modo la negación de Dios como creador del mundo. Y esto es lo que sucede. Por eso es que el verso dice que es castigo de muerte. Imagínese usted. ¿Y por qué es que es como pena de muerte? Porque es como la negación de Dios como creador del mundo. Pues Él descansó el día séptimo y que fue el Shabbat. Y que hoy muchos no lo hacen, no guardan el Shabbat. Hoy en nuestro calendario, en este año, en nuestro calendario sacerdotal perpetuo, el calendario de Hanok o Enoch, el Shabbat está cayendo desde la tarde del día sábado hasta la tarde del día domingo. Y qué tremendo es porque este verso dice que el que no guarda el Shabbat merece la pena de muerte. Y esto se hacía en la antigüedad. Quien no guardaba Shabbat era tremendo, mis hermanos, lo que le podía pasar y el castigo que le podía venir de parte del eterno Jehová. Pero ahora no miramos así. La gente no guarda Shabbat y no le viene un castigo. Y así están bien, así ellos se sienten bien. ¿Y por qué es esto? Porque la misericordia de nuestro Jehová se ha extendido, mis hermanos, a nosotros. Y es más grande. O sea, el amor que Él nos tiene ahora lo muestra más. Porque antes, mis hermanos, todo esto, como ya leímos, era pena de muerte. Pero ahora muchos no guardan Shabbat y otros guardan el día equivocado. Y no les pasa nada. Porque el amor de nuestro Jehová es muy grande, pero un día tendrán que dar cuenta, y sobre todo aquellos que se dan cuenta, para la redundancia, de la verdad, y por tradición, por seguir costumbres paganas, por seguir sus tradiciones, sus costumbres, entonces, de la antigüedad, entonces, de acuerdo a su familia, a sus ancestros, entonces no quieren cambiar, aunque saben que el Shabbat no es el domingo, aunque saben que el Shabbat no es el sábado, siguen guardando el sábado o el domingo. Y mis hermanos entienden que el verdadero calendario del Eterno es el calendario de Enoch y no lo quieren guardar. Pero un día van a tener que dar cuenta. Bien, el comentario judío sigue diciendo de este verso 14, capítulo 31, sigue diciendo: la santidad del Shabbat fue reconocida por jefes religiosos de otras creencias. Y mire usted que acá en el comentario nuestros hermanos de Yehudá mencionan a Martín Lutero. Y dice, Martín Lutero escribe, bueno, ya todos sabemos quién es Martín Lutero. Martín Lutero es el fundador de la religión evangélica, mis hermanos. Y Martín Lutero escribe: la naturaleza exige que las personas y los animales descansen un día por semana. Pero el que desea hacer de este día de reposo una ley positiva, una obra de Dios, esto lo dijo Martín Lutero, y estamos en Raíces Hebreas, y estoy mencionando al fundador de los evangélicos, ¿sí? De la religión evangélica, que se rebeló con la Iglesia Católica. Usted sabe toda la historia.
creo yo, algunos de ustedes, la mayoría creo que sabe toda la historia, pero que estoy mencionando aquí a él. Estamos acá en Raíces Hebreas, mis hermanos, hoy en la parashá, pero es que es necesario que hoy lo mencione, debido a que los mismos hermanos de Yehudá lo mencionan y dicen lo que él ha dicho. Y ya vio usted que él dijo, repito, la naturaleza exige que las personas y los animales descansen un día por semana, pero el que desea hacer de este día de reposo una ley positiva, una obra de Dios, debe adoptar, decía hasta en ese momento, el conocimiento que él tenía, mirando a los judíos, por ejemplo, a los cuales él odiaba, ¿verdad? Que eso también no lo enseñan en las iglesias evangélicas. Sí, no enseñan que Martín Lutero odiaba al pueblo judío, pero bueno, en la historia se puede ver. Pues él dice, deben adoptar, dice él, el sábado, porque él no tenía la revelación del calendario de Enoc. Pero vea usted, y no dice, y no el domingo, pero él ya sabía que no era el domingo también, ¿sí? Y vea usted qué tremendo, pues es, de acuerdo al conocimiento que él tenía hasta ese momento, sin saber del calendario de Enoc, dice, pues es el sábado el que fue prescrito en la Biblia, porque así enseñaban los judíos y él miraba que los judíos guardaban el sábado, y pues como muchos hoy, como por ejemplo los adventistas, ¿sí? se dejaba guiar por lo que ellos hacían y la enseñanza que ellos tenían, y bueno, pero él estaba viendo que no era el domingo que había que guardar también, aunque ya sabemos hoy en día que tampoco es el sábado, porque ya le expliqué a usted que el día que debemos de guardar es el Shabbat, que no es el sábado. El Shabbat cae de acuerdo a cómo guardamos el calendario sacerdotal perpetuo, que es el calendario de Enoc, y que en este año pues está cayendo del sábado por la tarde al domingo por la tarde, ¿verdad? Y que cada año avanza un día. El siguiente año estará del domingo por la tarde al lunes por la tarde. Y como ya le dije, que es porque acá el calendario que llevamos en Occidente, pues, por ejemplo, tenemos años que hay un 29 de febrero, otros años que solo hay un 28, etcétera, etcétera. Y que no es porque cambie el calendario de Enoc, pues tiene 12 meses, cada mes 30 días y en el año 4 Tecufot, que entre comillas, sí, aunque no es lo mismo, podríamos compararlo con las estaciones del año que tiene el calendario, con las 4 estaciones del año, ¿verdad? El cambio de estación de año que tiene el calendario de Occidente. Aunque no es lo mismo, por eso le digo entre comillas, pero para que usted me entienda. Más el día extendido de Josué. Y eso así como es el calendario sacerdotal perpetuo. Pero vea usted que ya Martín Lutero entendía que no era el domingo, por lo menos, aunque estaba equivocado en el día que se debía de guardar, que era el sábado, pero ya él entendió que no era el domingo el día que debía de guardarse. Y bueno, eso lo podemos ver nosotros en la historia de Lutero. Y es muy importante saber entonces, mis hermanos, que ya Lutero sabía que no era el domingo el día de reposo. Y hoy muchos se han dado cuenta que no es el domingo el día de reposo. Pero hay que enseñarles ahora que tampoco es el sábado. Y por eso, mis queridos hermanos, les invito a ustedes a que puedan pues obtener lo que es el calendario sacerdotal perpetuo y usted se dé cuenta. Usted entra al yosoy.com y www.elyosoy.com y ahí usted puede entrar en la página, ahí está PayPal, y por una donación módica usted puede obtener el calendario sacerdotal perpetuo y salir del error, mis hermanos, salir del error. Bien,
Vamos a continuar ahora en el capítulo 32, verso 4. Y ahora vamos a hablar un poco del becerro de oro. Y dice así, mis hermanos, continuando entonces, por eso eh, les dije que nos íbamos a enfocar en el becerro de oro y el chabat, o el chabat y el becerro de oro. Capítulo 32, verso 4 nos dice, y él los tomó de sus manos y los fundió en un molde. Aquí pasamos al tema ahora del becerro de oro. E hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Misraim, de Egipto. Y acá el comentario judío dice, quienes así hablaron, ¿sí? Estas palabras en el verso 4 del capítulo 32 de Shemot fueron la mezcla de gente llamada Erev Raf, que se unieron a los hijos de Israel desde Egipto, ya que anteriormente adoraban al buey Apis. Allá en Egipto había una adoración al dios Apis, y que era como en forma de toro, como en forma de un buey. Y mis hermanos, estos Erev Raf se mezclaron ahí con el pueblo judío, con el pueblo hebreo, judío y hebreo, porque ahí venían todas las tribus, con el pueblo israelita, para ser más exacto. Y pues no habían sacado a sus dioses del corazón. Y por eso sucede esto. El verso 5 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él. Hablando, cuando digo de él, o sea, el becerro, ¿verdad? E hizo pregonar a Aarón diciendo, fiesta para el Eterno será mañana. Ya usted acabe la construcción del becerro de oro. Y acá el comentario de nuestros hermanos de Yehudá nos dicen acerca de Aarón, que Aarón no estaba de acuerdo, hablando de este verso 5, de lo que dice este versículo 5, nos dicen que Aarón no estaba de acuerdo con todo esto, pero tuvo miedo de la multitud. Y prueba de ello, nos dice este comentario de los hermanos de Judá, es que queriendo ganar tiempo, exclamó, fiesta para el Eterno será mañana, suponiendo que Moisés regresaría a más tardar el día siguiente. O sea, él quería, según nuestros hermanos de Judá, ganar tiempo a que viniera Moshe para que hicieran la adoración a este becerro de oro. Pero la gente no entendió y la gente empezó allí, mis hermanos, a adorar este becerro de oro. Y pues yo creo que en esto es muy probable que haya sido así, ¿sí? Porque, o sea, que nuestros hermanos de Judá en su comentario tengan razón respecto a Aarón, que no quería involucrarse y que lo hizo por miedo, ¿sí? Yo creo que no dejan de tener razón nuestros hermanos de Judá en su comentario acá, porque usted ve que pues no le viene un castigo así a Aarón, ¿no? Un castigo por haber hecho el becerro de oro y porque él era el elegido para ser el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, y qué fue lo que hizo. Y Jehová pues tenía sus planes para él, pero acá no viene y, y castiga a Aarón, no lo hace. Entonces yo creo que no dejan de tener razón nuestros hermanos de Judá cuando dicen que Aarón lo hizo por miedo, Aarón le tenía miedo a la multitud, Aarón quería ganar tiempo. Yo creo que en esto tienen razón nuestros hermanos de Judá, mis queridos hermanos y hermanas. Y, y porque así es la misericordia de nuestro Adón Jehová. Él escudriña nuestros corazones, sabe las intenciones de cada corazón. Mis hermanos, conoce la intención de nosotros. Él sabe. Muchas veces nos convertimos en jueces y juzgamos a otro, pero el corazón, quien lo conoce, es Jehová. Y a veces juzgamos por lo que vemos, pero el corazón, mis hermanos, repito, quien lo conoce es Jehová. Así que no caigamos en el error de juzgar a los demás. Dejémoselo al eterno Jehová. Ahora,
dice el verso 14, y con esto voy a terminar ya mi comentario, y se arrepintió Jehová del mal que había dicho que haría a su pueblo. ¿Sí? Y esa palabra ahí pues le dolió en su corazón del mal que había dicho que haría a su pueblo. Por lo que les vengo diciendo, la misericordia tremenda de nuestro Jehová. Aquellos hicieron un becerro de oro. Esto fue comenzado por los seres Raf, como venimos explicando. Eso fue una idea de los seres Raf que se habían mezclado ahí con el pueblo israelita y convencieron de hacer ese becerro de oro a todo el pueblo. Pero Jehová ve los corazones, ¿sí? De alguna manera, mis hermanos, pues Jehová miró que el pueblo quizás entendió que la representación del eterno Jehová en una figura podía ser un toro. Y los seres Raf lo entendieron así, que estaban mezclados allí con el pueblo israelita. Lo entendieron así por el dios Apis que tenían ellos, que era como en forma de toro, allá en Egipto. Pero el pueblo israelita lo entendió por la Aleph. Recuerde usted que en ese momento existía lo que era el hebreo pictográfico. Y la Aleph era la letra que representaba al Padre. Y en su forma pictográfica era una cabeza de toro. Y quizás por eso el pueblo israelita entendió y se dejó confundir, entendió que la representación en una imagen del Abba, del Padre, podía ser un toro, y se dejó confundir por los seres Raf, que claro, ellos estaban acostumbrados a adorar a un toro. Pero el eterno Jehová, vuelvo y repito, escudriña los corazones. Por eso les da una oportunidad. Después, si Moshe dice quiénes están conmigo y quiénes no, ¿verdad? Y hay mucho pueblo que se arrepiente y otro que se pierde. Esa es la historia que miramos más adelante, ¿sí? Cuando descienden vivos abajo al infierno. Pero mucho pueblo se salvó, mis hermanos. Mucho pueblo se salvó porque Jehová ve los corazones, ¿sí? Y entendió que habían sido engañados, como Aarón, que tuvo miedo, ¿sí? Que más Aarón sí sabía que no era la representación de una figura que buscaba el Abba, y que aunque la Aleph en su forma pictográfica era un toro y que la Aleph representaba al Padre, tampoco era que había que hacer un toro, ¿sí? Para representar al Padre, en ninguna manera. Pero él tuvo miedo, Aarón tuvo miedo. Ya no lo hizo por ignorancia o porque pensó que un toro podía representar al Padre, sino, o sea, en una imagen, sí, el Padre podría ser representado por un toro o imagen de toro, sino porque Aarón ya fue porque tuvo miedo. Así que, mis hermanos, la misericordia de Jehová escudriña los corazones. Miró el miedo de Aarón, miró el error, el engaño en que cayó su pueblo, y por eso muchos se salvaron después cuando se arrepintieron. Él les perdonó. Y bueno, imaginémonos que Jehová nos amara como nosotros le amamos, o sea, es decir, el mismo nivel de amor. Ay, mis hermanos, ya nos hubiera desaparecido y ya no quedara nada de nosotros, porque de la forma que nosotros le amamos no se compara al inmenso y grande amor y magno amor que Él nos tiene. Démosle gracias a Él, que Él tiene un inmenso amor que no se compara con el amor que nosotros le podemos dar a Él en ninguna manera, porque su amor es más grande. Démosle gracias a Él, porque si no, ya no existiéramos. Ya no estaríamos con todos nuestros errores, fallas que tenemos,
que hemos tenido, que tenemos, que seguimos teniendo, que seguiremos teniendo, porque somos imperfectos, pero perfectibles. Así que podemos ser mejores cada día. Muchas bendiciones, mis hermanos. Gracias por su atención. Quien estuvo con ustedes, Suaj Nelson Méndez. Hasta aquí mi comentario. Y pues sigamos disfrutando de este bello Shabbat. Bendiciones y Shabbat Shalom. Hasta la próxima, si Jehová lo permite. Amén.